La semana pasada se desarrolló el tema acerca de quién es Cristo y la naturaleza de Dios. Muchos creen que Cristo no es Dios, pero nosotros creemos que Jesucristo es Dios, Dios en la carne, y eso lo creemos de todo corazón. Vamos a orar, hermanos, pidiéndole a Dios que nos hable en esta tarde y que su palabra llegue hasta lo más profundo de nuestros corazones y que se anide en nuestras mentes. La palabra de Dios que esté en todo momento en nuestras mentes, la cual nos limpia de toda clase de espíritu maligno que hay en este mundo. Bendito Dios y Padre Santo, te damos gracias en esta tarde. Señor, gracias porque a través de tu Espíritu, Señor, podemos tener esta unidad, Señor, teniendo un mismo sentir, unánime, Señor, sintiendo una misma cosa, Señor. Gracias por esta bendición, Señor, por este regalo que no merecemos, Padre Santo, la cual es la vida eterna que encontramos en Cristo Jesús, nuestro Señor, Dios en la carne. Señor, esta noche rogamos bendiciones, Señor, que tu palabra nos edifique y que nos mantenga unidos día con día, Señor, hasta tu regreso. Señor, regresa pronto, esperamos tu venida. Y Dios, esa es nuestra esperanza, la esperanza de gloria, Señor, que vendrá en ti, Padre Santo. Bendice a mis hermanos en esta noche, Señor. Bendice su palabra, Padre Santo. Y que todos salgamos edificados esta noche, Señor, dándote la honra y la gloria al conocer, Señor, tu humanidad, al ver la imagen, Señor, que nos muestras de Cristo, Señor, a través de tu palabra. Bendito sea su santo nombre, Señor. Le damos la gloria y le damos la honra a través de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Hermanos, hemos aprendido muchísimo esta semana que pasó con la predicación de nuestro hermano. La palabra de Dios nos habla de que Cristo es Dios y nosotros creemos que Cristo es Dios. Podemos ver que Filipenses nos habla el apóstol Pablo acerca de las imágenes que podemos ver de Dios en su naturaleza. Y Pablo nos muestra tres imágenes de quién es Cristo encarnado. Vayamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, del 1 al 11. La semana pasada miramos del 5 al 11 al ver la imagen de Cristo como Dios. Y nosotros hemos creído que Cristo Jesús es Dios. Para nosotros no hay la menor duda. Pablo nos habla en Filipenses y nos da la imagen de Cristo. Cristo en su encarnación, que es Dios en la carne. Cristo es Dios en la carne y es nuestra esperanza de vida. Hermanos, este es un gran misterio, el misterio de la encarnación. ¿Quién es Cristo realmente? Este es un misterio que en Colosenses 1, 26 y 27 Pablo nos habla acerca de este gran misterio. El misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Dios revela y manifiesta este misterio a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de Cristo, de este misterio entre los gentiles, que es Cristo entre vosotros, la esperanza de gloria. Es una gran bendición que Dios nos da a través de Cristo. Esta bendición, infinitas bendiciones que hay en Cristo Jesús que hemos recibido de nuestro Dios. La esperanza de gloria. Dios manifestado en carne es nuestra esperanza de gloria. Dios no solamente nos da esta esperanza de gloria, sino que también nos muestra esta maravilla de su naturaleza. Experimentar a Dios en la carne. Tal vez nosotros podamos decir, nosotros nunca hemos visto a Dios. Tal vez la Escritura dice que aquellos hombres que vivieron en aquel tiempo de Jesús solamente vieron a Dios en la carne. Pero nosotros vemos a Dios en cada uno de nosotros, porque Dios está en nosotros. Cuando veo sus vidas en la obediencia a Dios, en su palabra, estamos viendo a Dios en usted. La imagen de Dios
a través del testimonio del Espíritu Santo, el cambio y la transformación que está haciendo en su vida. Podemos ver a Dios en la carne, la maravilla, es una maravilla de esta naturaleza. Hemos visto la imagen de Dios en Cristo. También quisiéramos que viéramos, hermanos, el sentir que tuvo Cristo Jesús, el cual el Señor quiere que haga en cada uno de nosotros. El apóstol Pablo nos habla de este sentir. Dice Filipenses 2:5, dice la Escritura: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es ese sentir que había en Cristo Jesús y que debe haber en nosotros? Leamos algunos versículos de Filipenses, hermanos. En el versículo número 2, lo que dice el apóstol Pablo hasta el versículo 4. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hermanos, estamos viendo el sentir de Cristo, la humildad que tiene que haber en cada uno de nosotros, vivir una vida conforme a la voluntad del Señor, conforme a su sentir. Esa humildad que debe caracterizar en cada uno de nosotros, ser humildes. Y podemos ver en Filipenses capítulo 1, hermanos, lo que Pablo nos está diciendo en el versículo 7 y 8, 9, 10 y 11. Vean el sentir que Pablo también sentía al obedecer a su Señor, en lo que el Señor le mostraba a través de esa revelación en su palabra y por su Santo Espíritu. Pablo dice: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Hermanos, vivir con un mismo sentir, en un mismo espíritu, sintiendo un mismo amor, sintiendo una misma cosa. Vivamos en esta humildad, la cual caracterizaba a Cristo, la cual es Dios en la carne, nuestra esperanza de gloria, santificándonos cada día más y más para ser hallados irreprensibles en el día del Señor. Ese es el sentir que había en Cristo Jesús, el cual experimentaba Pablo en aquel momento. Y es lo mismo que nosotros debemos sentir en cada momento de nuestra vida por cada uno de nuestros hermanos, aquellos que están padeciendo persecuciones, tribulaciones, que están angustiados. Que ellos puedan sentir ese consuelo de Cristo en cada uno de nosotros. Es una vida que el Señor demanda de cada uno de nosotros mediante la obediencia a su palabra. Tener este sentir, nada hacer por contienda o por vanagloria, no estimando a ser superiores a otro, hermanos, sino tener en cuenta las debilidades y las imperfecciones de otros hermanos, no sentirnos superiores a ellos. Es un punto muy importante en la cual debe caracterizar en cada uno de nosotros. Y veamos que uno de estos puntos para el día del Señor son para nuestra gloria en Cristo Jesús, que es nuestra esperanza de gloria.
Veamos lo que el apóstol Pablo nos muestra, las imágenes de Cristo, que nos muestra en Filipenses capítulo 2, versículos 6, 7 y 8. 3 imágenes nos muestra Pablo de quién es Cristo en la carne. En el versículo 6 dice que Él, cual siendo en forma de Dios, ¿quién? Cristo, en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Podemos ver la exaltación y la gloria de Cristo como siervo y como hijo. La exaltación de Cristo como siervo y la gloria de Cristo como hijo. Es tremendo, hermanos, cómo es que Dios exalta a Cristo en su humillación, y cómo es que Dios le da la gloria por su obediencia. Hermanos, seamos siervos de Dios, seamos de un mismo sentir, seamos obedientes a la palabra del Señor, para llevar frutos de justicia que son para alabanza y gloria de Dios, nuestro Dios. Cristo como siervo y como hijo viene a mostrar cómo realmente debemos de vivir en esa vida como hijos y como siervos, para alcanzar esa promesa de gloria que es a través de Cristo, Dios en la carne. En el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Qué más dice, hermanos? De los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua Hermanos, este es un gran misterio. Este es un gran misterio realmente. ¿Cómo es que Cristo es Dios? ¿Cómo es que Jesús es Dios? Es un misterio muy grande. Colosenses 1, 26 y 27 fue lo que leímos hace un momento. Este misterio que estaba oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Y Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de Cristo. Perdón, de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Quién es Cristo, hermanos? ¿Quién es Cristo en su vida? ¿Cómo está viviendo su vida en Cristo? ¿Realmente estamos siendo obedientes a la palabra del Señor? ¿Realmente estamos viviendo unánimes en un mismo sentir, un mismo amor? ¿Estamos consolando a nuestros hermanos que están padeciendo persecución, angustia, tribulaciones, necesidad? Hermanos, yo a veces que me pregunto y me digo a mí mismo, ¿cómo quisiera amar al Señor? ¿Cómo quisiera amarlo en la plenitud? ¿Cómo quisiera sentir esto? Tenemos que reconocer, hermanos, que no estamos viviendo conforme a la voluntad de Cristo. No estamos viviendo de esta forma. No estamos haciendo la voluntad del Señor. Hay veces que nos vanagloriamos de lo que somos. Nos exaltamos nosotros mismos ante los demás. Pero el Señor dice que seamos humildes, que vivamos en humildad. Muchos más, hermanos, podemos ver que también el Dios de este siglo cega el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Podemos encontrar con tristeza, hermanos, como muchas iglesias, muchos pastores, muchos hermanos que están cegados
por el príncipe de la potestad de las tinieblas, niegan el Evangelio, la gloria de Cristo, lo que pasó en esa cruz, lo que padeció el Señor en esa cruz. Y han establecido su propia forma de justicia. ¿Cuántas religiones, cuántas sectas no hay en este mundo que han establecido su propia forma de justicia y han negado la gloria de Cristo? Se ha ocultado este Evangelio de la gloria y de la exaltación de nuestro Señor. Tenemos que hablar la verdad. Tenemos que hablar conforme al Espíritu de Dios y tener mucho cuidado con las palabras que el espíritu del mundo está enseñando en todo lugar. La palabra es dura, hermanos. La palabra es dura y puede hacer molestar a las personas, pero esta palabra tiene poder de salvación. Veamos acerca de cada una de las imágenes de quién es Cristo. Hay tres verdades que nos dice el apóstol Pablo. La primera, que Jesús es Dios, el soberano y el creador de todo el universo. Esa es la primera y gran verdad. Cristo Jesús es Dios, es el Señor, es el creador de todo el universo. Y en eso nosotros no cabe la menor duda. La segunda gran verdad, que Él a la misma vez se hace esclavo y siervo de su propia creación. Dios mismo, haciéndose siervo de su propia creación, el Rey Supremo, el creador de todo el universo, viniendo a este mundo como siervo. Y la tercera gran verdad, que Él se hizo semejante a los hombres. Dios hecho carne. Este es el gran misterio de la encarnación. Este es el misterio de la piedad. Dios hecho carne. Este es el misterio de la piedad. Usted puede ver una relación, lo que dice el apóstol Pablo en Timoteo, de aquellos hombres que predican la verdad por ganancia deshonesta, amadores de sí mismos. Pero podemos ver el sentir de Cristo. El sentir de Cristo es que vivamos en amor, llenos de misericordia, teniendo un mismo sentir, un mismo amor, consolarnos los unos a los otros. Ese es el misterio de la piedad. Hablar conforme a la verdad y no vivir una vida deshonesta, aprovechándonos de la palabra, tosiendo la palabra de Dios. Dios en la carne, esa es la gran verdad que tenemos que predicar. Lo que pasó en esa cruz. Dios mismo descendió del cielo para venir a tomar un cuerpo humano y servir a su propia creación en la semejanza de un hombre. Ese es el misterio de la piedad. Ese es el gran misterio de la encarnación. Pero Dios la revela a sus santos. Este gran misterio que ha estado oculto por los siglos de los siglos. Pero Dios quiso revelarla para que nosotros tuviéramos esa esperanza de gloria en Cristo. La esperanza de gloria. En Él tenemos esa esperanza, hermanos. En Cristo. Tener ese conocimiento, ese entendimiento de quién es Cristo en nuestras vidas. Cómo Él se humilló. Cómo Él se despojó de sí mismo. Ahora podemos entender a Jesús cuando dijo: todo aquel que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hacer morir el viejo hombre, toda esa soberbia, todo ese orgullo, toda esa vanidad que puede ver en cada uno de nosotros. Despojarnos, teniendo un mismo sentir, un mismo amor, humildes, soportándonos los unos a los otros. Este es el gran misterio de la piedad.
es muy importante, hermanos, también tener mucho cuidado. Veamos lo que dice en Filipenses 2:7, que Él se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Tal vez cuando nosotros leemos este texto, pensamos que Jesús se despojó de toda su divinidad, que Él vino solamente como hombre. Y ese es un gran error, hermanos. Jesús no se despojó de sus cualidades divinas. Jesús es Dios en la carne. Jesús vino con toda su divinidad, con todo su poder. Él es el creador del universo. Él es el Rey de Reyes. Pero Él vino a la semejanza de siervo. Él vino en la segunda persona de la Trinidad, como Hijo. Dios Hijo. Él no vino como en la primera persona, que es el Padre. Dios es Espíritu. Él vino en la segunda persona de la Trinidad, como el Rey y soberano de toda la creación. Dios en la carne. Así que nosotros creemos que Jesús es Dios y que Jesús tiene todo poder. Esta es una gran verdad, hermano. Nosotros que creemos que Jesús es Dios, Él vino en la naturaleza de Dios. Él se despojó a sí mismo. Se despojó de que Él es Dios Padre. Dios Padre. Se despojó a sí mismo. Pero no se despojó de su divinidad ni de su poder. Esta es una gran verdad, hermanos. Esta es una gran verdad, y creemos que Jesús venía como Hijo para hacer la voluntad del Padre. Jesús vino como Hijo, la segunda persona, para hacer la voluntad del Padre. Y podemos verlo en Juan capítulo 6, versículo 38, las palabras de Jesús, que Jesús vino como Hijo para hacer la voluntad del Padre. Son tres personas en una. Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas, tres naturalezas en una sola persona. No son tres personas en tres naturalezas distintas. Son tres naturalezas en una sola persona. Jesús dijo estas palabras: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que le resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y crea en Él tenga vida eterna. Jesús vino como Hijo para hacer la voluntad del Padre. Jesús vino como siervo para hacer la voluntad del Padre, como dice en el versículo 40, para que todo aquel que vea al Hijo, cuando sea levantado de la tierra, así como Moisés levantó a la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús vino como Hijo a hacer la voluntad del Padre. Y no es una sola persona. Y no son dos con dos naturalezas. Es el Padre y es el Hijo. Dios en la carne, manifestado en Cristo, nuestra esperanza de gloria. Cristo es nuestra esperanza de gloria, hermanos. En aquel día, que seamos presentados en el día de Cristo, en el día del tribunal, donde seremos juzgados por el Señor, no para ser condenados, sino para darte tu galardón. Es la gloria que recibirás de Él, la gloria que a Él le pertenece.
porque por nosotros mismos no podemos hacer absolutamente nada. Él lo hace absolutamente todo en nuestras vidas, por el Espíritu que nos ha dado de Dios Padre. Cristo, Dios en la carne, son una sola persona, hermanos. Veamos lo que dice Juan 14:10. El Espíritu Santo nos da testimonio que Dios Padre y Dios Hijo son una sola persona, pero con dos naturalezas. Dios en la carne, Cristo la imagen de Dios, la esperanza de gloria que tenemos solamente en Él. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿No crees esto? ¿No crees esto? Que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Una sola persona con dos naturalezas. No son dos personas con dos naturalezas. Hemos aprendido que Cristo, que Dios, que Jesús es Dios en la carne. Hemos aprendido esto. Ahora que estamos viendo que Jesús es completamente humano, 100% humano, con la naturaleza divina. Jesús es Dios, Dios en la carne. Eso tiene que quedarnos muy bien entendidos, hermanos. Una sola persona, dos naturalezas. Juan 17:24. Cristo es la esperanza de gloria. Lo hemos repetido una y otra vez, porque es lo que Cristo, nuestro Señor, nos ha prometido, y esa es nuestra esperanza. Cuando Él regrese, seremos a la imagen de Él. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado antes de la fundación del mundo. Hermanos, estas son las palabras de Jesús en el huerto de Getsemaní, orando al Padre por cada uno de nosotros, por cada uno de sus discípulos, para que ellos vean mi gloria, Padre. El Señor vendrá de nuevo, y nuestra esperanza es que le veremos tal y cual es, y seremos a su imagen. Esa es nuestra esperanza. Deseamos la llegada y la venida del Señor, porque seremos igualmente a Él. Ya no lucharemos con este cuerpo de pecado, este cuerpo de muerte que produce frutos de muerte, que nos angustia, que nos atribula. Seremos a la imagen del Señor, y esa es nuestra gran esperanza. Filipenses 3:21, el cual Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de gloria suya, un cuerpo glorificado. Tendremos un cuerpo glorificado a la imagen suya. Él va a transformar este cuerpo de humillación, hermanos. Es nuestra esperanza de gloria en Cristo. Y el sentir de Cristo es el mismo sentir que debemos sentir nosotros, humillándonos. Ser humildes, ser piadosos. Este es el misterio de la encarnación y de la piedad. Tener un mismo sentir, un mismo amor, humillándonos. Y Él va a transformar este cuerpo de humillación a la semejanza del cuerpo de gloria de Cristo, nuestro Señor. ¿No espera eso usted algún día, hermanos? ¿No desea eso? ¿No desea la venida del Señor que transforme estos cuerpos, en los cuales tenemos tremendas luchas contra el pecado, hermanos? Es una lucha encarnizada, una lucha espiritual, la cual el mundo no puede ver, pero usted sí puede verla, porque Dios se las ha manifestado, se las ha revelado a través de su Santo Espíritu y a través de su palabra, y usted está padeciendo en su cuerpo de carne. Pero el Señor ya nos ha dado libertad de este cuerpo de muerte.
cuando la ley de Dios fue glorificada en la cruz con Cristo. La ley de Dios fue glorificada en la cruz de Cristo. Ahora tiene mucho más valor y más gloria el ministerio del Espíritu que vivifica, que te aparta del mal, mediante la obediencia a Cristo nuestro Señor. Él transformará este cuerpo de la humillación por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermanos, Cristo en su naturaleza es Dios. Fue hecho semejante a los hombres, viniendo como la segunda persona, como hijo, semejante a los hombres, un siervo. A esto se le llama, hermanos, la unión hipostática. ¿Qué es esto? Este término se refiere a la verdad absoluta que Jesús es una sola persona con dos naturalezas. Jesús es una sola persona, Dios en la carne. Hay muchas herejías, hermanos. Acuérdense que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. ¿Dónde está la gloria de Cristo, hermanos? En la cruz. Porque en la cruz venció a la muerte. En la cruz nos da la libertad del pecado. En la cruz nos libera de la condenación. Podemos ver, hermanos, lo que hemos estado estudiando durante todos estos meses, la doctrina de la cruz, que en la cruz de Cristo está toda la gloria de Dios, está toda la gloria de Cristo. Escudriñen las Escrituras, hermanos, profundicen en la palabra y conozca quién es Cristo. Conozca su obra en la cruz. Es una obra magistral, maravillosa, perfecta, hermosa. Entender lo que Cristo hizo en la cruz. Porque ni usted ni yo pudiéramos haber hecho algo para salir de este problema en el cual está el mundo en este momento. El mundo está condenado. Y el mundo está cegado por el Dios de este siglo. Cuántas herejías, cuántas doctrinas, cuántas formas de justicia han establecido para llegar a Dios. Han abierto otro camino, han puesto otra puerta. Pero nosotros sabemos quién es la luz y quién es esa puerta que nos lleva a Dios. Una de estas herejías es el arrianismo, hermano. Me gustaría leerle algunas de estas herejías que andan en el mundo todavía, que andaban en aquel tiempo. El arrianismo negaba la divinidad de Jesucristo y se consideraba que era la primera creación de Dios, que Cristo fue creado por Dios. Estas son las cosas que compartía el arrianismo. El evianismo procede a la influencia del judaizante y decían que Jesús no era divino, sino que simplemente era un hombre común. Así lo miraban los fariseos, los saduceos, que solamente Jesús era solamente un hombre. Y ellos decían que blasfemaba cuando Él se hacía semejante a Dios. El apolinarismo afirmaba que en Cristo su espíritu e intelecto no eran humanos, sino divinos, al encarnarse en un cuerpo sin alma, y era sustituida por el mismo Verbo. Y con esta naturaleza humana del Redentor quedaba mutilada, ya que al negarle un alma humana, su figura quedaba reducida como una especie de una marioneta manipulada por Dios. Que Dios era manipulado por Dios, que Jesús no tenía alma. ¿Cuántas herejías
Hoy existen en este mundo como el docetismo, que enseñaba que Cristo solo era apariencia, que parecía ser un hombre y que parecía haber nacido y que parecía haber vivido y sufrido. Algunos negaban completamente la realidad de la naturaleza humana de Cristo. Otros solo negaban la realidad de su cuerpo humano, o de su nacimiento o muerte. Así que el apolinarismo y el docetismo negaban su humanidad. Jesús no es completamente. Todas estas herejías, hermanos, negaban la divinidad y la humanidad de Cristo. Y hoy en día es lo que se está enseñando en este mundo, hermanos. Es lo que hoy escuchamos durante todo este día, compartiendo la palabra de Dios. Tanta ignorancia, tanta dureza del corazón, tanta blasfemia. ¿Cómo se atreven a pisotear al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios, y blasfemar su nombre? Hermanos, es una gran tristeza y un gran dolor cuando escuchas todas estas aberraciones de la misma creación de Dios. ¿Cómo es que el hombre se rebela en contra de Dios, en contra de Cristo, su creador, el rey de todo el universo? Pero en realidad, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús realmente? ¿Realmente Jesús es aquel niño que está en el pesebre? ¿Cómo podemos imaginar a este niño en el pesebre? Como dice Colosenses capítulo 1, que Él sostiene todas las cosas y que crea todas las cosas por el poder de su palabra, dicen Hebreos. ¿Realmente será este niño en el pesebre que puede sostener todas estas cosas? Cuando está llorando en ese pesebre, ¿qué imagen usted tiene de Jesús en su corazón y en su mente? Hoy en este día, en estas fechas, se celebra el nacimiento de Jesús. Lo que nosotros celebramos es que Dios se manifestó en carne. Esa es la belleza de la naturaleza de nuestro Dios. Dios manifestado en carne, la presencia del Creador de todo el universo, hecho semejante a los hombres. Nosotros podemos entender cómo es que Dios hizo al hombre a su semejanza, pero jamás nosotros podemos comprender por qué Dios se hizo la semejanza de los hombres. Usted puede entender esto, hermanos. Si realmente entiende ese punto, ojalá que me lograra explicarlo, porque todavía no puedo entenderlo. ¿Por qué Dios se hizo semejante a los hombres? Cuando Jesús está orando para sí mismo o para Dios. Si Jesús es Dios, ¿cómo es esto? Cuando Jesús dice en la cruz: Padre mío, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero Dios se la ha revelado a sus santos, a quien Dios quiso revelarles la gloria de este misterio, hermanos. Cristo en vosotros, Dios en la carne, la imagen de Dios en Cristo. Que Cristo vino en la segunda persona de la Trinidad como hijo obediente, como siervo. Podemos entenderlo nosotros eso, pero el mundo no puede entenderlo, porque solamente Dios se lo revela a sus santos. Solamente Dios a sus santos le revela quién es Cristo en la carne. Vayamos a Juan 14:10, hermanos, para que sigamos viendo que son una sola persona, Dios en la carne. Juan 14:10
Vean lo que dice Jesús, hermanos. Oigan la palabra de Jesús. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Podemos ver, hermanos, que son una sola persona. Jesús es completamente Dios y no puede ser llamado solamente hombre. Jesús es Dios y no puede ser llamado solamente hombre, como muchos niegan. El Espíritu, el Dios de este mundo, cegó el entendimiento de los incrédulos, hermanos, para que no le resplandezca la gloria del Evangelio de Cristo. Juan 8:58, hermanos. ¿Qué es lo que dice Jesús? El testimonio del Espíritu Santo revelándonos quién es Cristo en vosotros. El Padre y yo somos dos. Uno. El Padre y yo somos uno. Antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Se acuerdan del Antiguo Testamento? Cuando le preguntaba a Moisés, me preguntan, ¿quién me envía? ¿Qué les diré? ¿Qué dijo el Señor? ¿Quién lo envió? Yo soy. Yo soy. Entonces, Jesús es completamente Dios, en toda su plenitud. Vayamos a Colosenses 2:9. ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿Jesús es más o menos Dios? Es Dios. ¿O es completamente Dios? Completamente Dios. ¿Qué es lo que dice Colosenses 2:9? Porque en él habita corporalmente toda la presencia de la deidad. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad. Jesús no es más o menos Dios. Es Dios. Jesús es Dios. ¿Eh? ¿A quién le revela este gran misterio? ¿A quién es revelado? Dios, ¿a quién quiso revelarse, los hermanos? A sus santos, a sus hijos. Podemos ver que Jesús es completamente Dios. Ahora podemos ver que también Jesús es completamente hombre. Es otro título que Jesús tiene, el Hijo del Hombre. Jesús también se cansó, tuvo hambre, tuvo sed, cansancio, tentaciones, sufrimientos, tristeza, gozo, alegría. Jesús lloró, Jesús dormía, comía igual que nosotros. Él es completamente hombre. También podemos ver a través de las Escrituras la deidad de Jesús, cómo Él alimentaba a 4,000 y a 7,000 personas. ¿Cómo es que Jesús levantaba de entre los muertos, así como lo hizo con Lázaro? Así también cuando Jesús dormía en la barca en el mar de Galilea, que sus mismos discípulos lo despertaron asustados, diciendo: Señor, que levántate, que perecemos, despierta. Jesús solamente levantó su mano y le dijo a los mares y a la tormenta: calla, enmudece. Podemos ver la deidad y la plenitud del poder de Dios en Jesús, el Hijo del Hombre. Hermanos, es una maravilla lo que el Señor nos muestra a través de las Escrituras. Estamos viendo la imagen de Dios. Ahora veremos la imagen de siervo de Cristo. Jesús como siervo. Jesús fue exaltado por su humillación. ¿Cómo es posible que Él, diciendo ser Dios, fuera muerto de esa manera, siendo abandonado por su propio Padre? Él vino a morir en una cruz de la forma más humillante que pueda haber, que haya muerto un criminal en esos tiempos.
Jesús se humilló a sí mismo. Él no estimó a ser igual a Dios. Si Él hubiera querido, hubiera levantado una legión de ángeles para que Dios lo hubiera liberado. Pero Jesús mismo se humilló. Él venía a hacer la voluntad del Padre. Él venía a morir en esa cruz de una forma cruel y despiadada. Cosa terrible lo que pasó el Señor Jesús. Pero Él, por su obediencia, no abrió su boca. Él cayó. Porque si en el momento que Él hubiera referido algo en contra de aquellos que lo acosaban, que lo golpeaban, que lo escupían, no hubiera tenido efecto ese sacrificio. Porque ese sacrificio tenía que ser de un hombre inocente y perfecto para satisfacer la justicia de Dios. Él vino en forma de siervo y se humilló a sí mismo, sin considerar que Él era el Dios Padre, el Dios soberano. Como dicen muchos, Él manda más. Pero sabemos que Jesús es Dios, pero Él venía como hijo y como siervo a hacer la voluntad del Padre. Así que, hermanos, nosotros también vivamos como Cristo. Vamos a padecer muchas cosas, muchas burlas, muchas humillaciones, pero mantente humilde y humíllate. Como la enseñanza de Jesús, si te obligan a llevar una carga 2 millas, ve con los 2. Si te piden prestado, préstale. Si te golpean en una mejilla, ofrécele la otra. Pero ¿por qué quiero a veces en mi propia soberbia no dejarme de las demás personas? ¿Por qué brota en mí esa soberbia y ese orgullo todavía? Realmente estoy viviendo como el Señor manda, como Cristo. Tener ese sentir que hubo en Él. Vivir una vida sirviendo a los demás. Pero porque esa soberbia y ese orgullo me gana. Realmente estoy amando al Señor, haciendo su voluntad. Y esas veces cuando yo digo, Señor, ¿cómo quisiera amarte de verdad? Porque yo lo he sentido en mi vida. ¿Cómo es posible que alguien quiera subajarme? ¿Cómo es posible que alguien quiera estar más alto que yo? Lo he sentido. Pero el Señor te hace que bajes de esa nube. Hermanos, seamos de un mismo sentir. Así como Cristo fue a esa cruz a morir, igualmente, hermanos, tenemos que hacer morir esa soberbia y ese orgullo, esa vanidad. Seamos de un mismo sentir, sintamos un mismo amor. Acuérdense que todo esto, hermanos, tiene recompensa. Cristo, en la obediencia a Cristo está la esperanza de gloria. En el tribunal de Cristo, para comparecer delante de Él y no juzgar lo que hicimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Que realmente quiere ser exaltado en ese día de Cristo, hermanos. Nada hagamos por contienda ni por vanagloria, hermanos. Jesús no vino a ser servido, Jesús vino a servir, como dice en Marcos 10:45, y esa es una infinita verdad, hermanos. Jesús vino a servir, no a ser servido. Pero, hermanos, hay una cosa muy importante que tenemos que comprender. ¿Por qué Dios vino en semejanza de hombre? Ya hemos visto que Jesús vino en forma de siervo, en forma de hijo obediente. ¿Por qué Dios vino en semejanza de hombre? Hermanos, hay un gran abismo, un infinito abismo entre Dios y el hombre, que se llama pecado. Y ese abismo, hermanos, nos separa de la presencia de Dios. Y es necesario que Dios se manifestara, se encarnara a la semejanza de un hombre para poder ser un mediador.
entre Dios y los hombres. Hay un infinito abismo, hermanos, entre el hombre y Dios que se llama pecado. Y el hombre no puede hacer absolutamente nada para acercarse a Dios. Absolutamente nada, porque ese abismo que se llama pecado te separa de Dios. Y para Dios el pecado es abominación. Y los frutos de ese pecado para Dios produce ira, enojo, molestia, furor por causa de lo que brota del corazón del ser humano. Y es por eso que fue necesario que Dios se manifestara en carne para ser un mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2:5. Podemos ver lo que dice la Escritura. ¿Por qué Dios se manifestó en carne? ¿Cuál es el propósito de Dios? Que Dios se haya hecho semejanza a los hombres. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Porque hay un solo Dios y un mediador. Hermanos, esta palabra es la clave. Mediador. ¿Quién es el mediador, hermanos? Jesucristo. ¿Qué dice la Escritura ahí? Que hay un solo mediador ¿Qué más? entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Jesucristo hombre. Es necesario que Dios haya venido a la semejanza de hombre para ser un mediador entre Dios y los hombres, alguien que conociera ambos lados, que conociera al hombre y conociera a Dios. Porque si solamente este mediador conoce un solo lado, no sirve para ser un mediador. Tiene que conocer ambos bandos. Por eso que Jesús, 100% hombre y 100% Dios, y solamente Él puede ser mediador entre Dios y los hombres. El versículo 6, ¿qué es lo que dice, hermano? Del 1 Timoteo 2:6, ¿para qué? El cual se dio a sí mismo Para rescate de todos. de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hermanos, Jesucristo hombre, un título más del Señor, para ser mediador entre Dios y los hombres. Pablo enfatiza realmente que Jesús es Dios. La Escritura nos dice que Jesús es Dios y es hombre. Hermanos, el hombre está ante Dios en una situación muy grave, muy terrible. Necesitan conocer realmente la persona de Jesús para que ellos puedan comprender que no puede ser absolutamente nada para acercarse a Dios, sino que Él viene para ser nuestro sustituto, para tomar nuestro lugar en la cruz. Vayamos a Hebreos 2:14 al 17. ¿Qué dice la Escritura, hermanos? Solamente Jesús puede satisfacer la ira de Dios. Solamente Jesús puede ser la expiación por nuestros pecados. ¿Qué significa la palabra expiación? Literalmente significa propiciación. ¿Y qué significa la palabra propiciación, hermanos? ¿Qué significa esta palabra? Satisfacer la justicia y la ira de Dios. Solamente Jesús puede ser el sustituto. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, este es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a las descendencias de Abraham. Por lo cual debería ser en todo semejantes a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere,
para expiar los pecados del pueblo. En el Antiguo Testamento, hermanos, ¿quiénes eran aquellos que podían redimir? Por ejemplo, para redimir a una persona, ¿quién podía redimir a una persona, digamos, a una mujer que quedaba viuda? El pariente más cercano. Tenía que ser un pariente más cercano. Y es por eso que Jesús vino a la semejanza de hombre. ¿Para qué? Para ser, como dice en Hebreos 2:17, ¿para ser qué? Semejantes a sus hermanos. Tenía que ser a la semejanza de hombre para poder ser un redentor, un salvador, un libertador. Tenía que ser a la semejanza de los hombres. La palabra propiciación, hermanos, sabemos lo que ahora significa. Solamente Él puede aplacar la ira de Dios, aplacar, satisfacer la justicia de Dios. Solamente Jesús. Solamente Él. Podemos ver también, hermanos, de qué fue lo que nos libró Jesús. El castigo que nosotros deberíamos de merecer en ese día de la ira de Dios. Porque Dios ha establecido un día. Dios ha establecido un día, hermanos, que va a juzgar al mundo con justicia. Dios ha establecido ese día. Y Dios nos da una referencia en el Antiguo Testamento. ¿Cómo es la ira de Dios en ese día? Vayamos a Ezequiel, hermanos, 7. Ezequiel 7, 7 al 9, veamos una imagen del juicio de Dios debido al pecado de los hombres. Ezequiel 7, 7 al 9. Hermanos, ese día de la ira está establecido por Dios y Dios ha puesto la eternidad en tu corazón. Y tú sabes que Dios ha establecido ese día. Cuando Dios dice que Dios ha establecido un día, está tocando esa eternidad que está en tu corazón. Tú sabes que hay algo más después de la muerte. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto viene el juicio. Y Dios ha establecido un día para que se lleve a cabo ese juicio. La mañana viene para ti, oh morador de la tierra. El tiempo viene, cercano está el día de tumulto y no de alegría sobre los montes. Ahora pronto derramaré mi ira sobre ti y cumpliré en ti mi furor y te juzgaré según tu camino y pondré sobre ti tus abominaciones. Y mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia según tus caminos. Pondré sobre ti y en medio de ti estarán tus abominaciones y sabréis que yo Jehová soy el que castigo. Hermanos, Dios ha establecido un día en la eternidad que Dios juzgará al mundo con justicia. Dios ha establecido ese día. Por causa de esta ignorancia, dice la Escritura, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hay un gran pecado, hay un gran problema, en ti, que se llama pecado. Y es un abismo que nos separa de Dios. No podemos acercarnos a Dios y jamás podremos, porque ese abismo para Dios es abominación. El pecado que mora en cada uno de nosotros, hermanos. Las infracciones a la ley de Dios que demandan muerte. El pecado, el fruto que da el pecado, hermanos, el corazón del hombre que es malo, engañoso, perverso. Ese fruto es para muerte. Y ese fruto es el cual que Dios odia. Es el cual Dios aborrece, porque Dios es santo. Dios dice, yo soy el que va a castigar en ese día. Ese día va a llegar, el gran día del juicio final, en que el hombre se va a presentar delante de Dios. Si aún no conoce todavía a Cristo, ¿quién es Cristo realmente? ¿Qué fue lo que hizo Cristo en este mundo? Dios se ha manifestado en carne, a la semejanza de los hombres, para que Dios sea un mediador. Jesucristo hombre. Él es el mediador entre los hombres y Dios. Es
Ese día va a ser terrible para todos los moradores de la tierra. Ese día es tremendo y no quisiéramos verte ahí. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tres naturalezas en una sola persona. Dios ha establecido ese día y está escrito en tu corazón en la eternidad. Un día vas a comparecer delante de Dios Padre si no has arreglado tus cuentas, si no has conocido a Cristo, si no has conocido realmente lo que Cristo ha hecho en la cruz. Cristo derramó su vida en esa cruz. ¿Qué significa esto? Que Él derramó su sangre preciosa. Y la vida de la carne está en la sangre. Y Él derramó esa sangre preciosa para el perdón de tus pecados. Tienes que reconocer en tu corazón que has pecado en contra de Dios, que te has revelado toda tu vida en contra de un Dios santo, que tus mentiras, tus adulterios, tus robos, al deshonrar a tu padre y a tu madre y a poner otras cosas antes que a Dios, si no lo reconoces en tu vida, si no lo confiesas a Dios, que por causa de esos pecados en tu vida murió un hombre inocente, Cristo Jesús, perfecto, toda su vida caminó de la mano de Dios, haciendo su voluntad, agradándole todo lo que decía el Padre. Él no merecía morir en esa cruz, siendo inocente. Murió por ti en esa cruz. Pero si realmente tú estás quebrantado y humillado delante de Él, que sientas un pesar, una gran tristeza en tu corazón, que por tu mentira, tus robos y adulterios, Él murió de la forma más cruel y despiadada. Eso no es justo. No es justo que Él haya muerto en esa cruz, de esa forma. El que debería haber muerto en esa cruz somos nosotros. Nosotros merecemos haber muerto así. Hay veces que las personas les digo esta ilustración para poderlos guiar en mi desesperación, guiarlos al arrepentimiento. Les digo, ¿qué pensarías tú? Que una persona está siendo apedreada y lo están agarrando a palos porque dicen que ese hombre violó a una niña y la mató de una forma cruel y despiadada, y están a punto de quemarlo. Ya le han echado gasolina, están a punto de quemarlo. ¿Tú qué sientes por ese hombre? ¿Qué sentirías por él? Pero hay una cosa aquí. Tú sabes que esa persona no violó ni mató a esa niña. Él no lo hizo y tú lo sabes. La persona que hizo esto fuiste tú. Tú la violaste y tú la mataste. ¿Qué sentirías por esa persona que injustamente va a ser quemada, viva? ¿Qué sentirías en tu corazón? ¿Qué dirías? Yo pienso que dirías que es injusto lo que esa persona está pasando. Que esa persona no debería haber pasado por lo que pasó. Yo debía haber pasado por ello porque yo fui, yo lo hice, yo merezco morir así. Pero se necesita valor para confesarlo, confesar a Dios mis mentiras, mis adulterios, mis robos, todo pecado que he cometido en contra de Dios, ofendiendo su santidad. No tendría el valor para hacerlo. Por eso dice la Escritura que los cobardes irán al lago de fuego, que es la segunda muerte. Los cobardes que no confiesan sus pecados a Dios. Dios dice: confiésame tus pecados. Yo conozco
Todo lo que haces, no creas que yo no lo conozco. Pero yo quiero que de tu propia boca me lo confieses a mí. Clamando por misericordia, porque sabes que ese día de la ira va a llegar. Y va a caer sobre ti todo el peso de mi justicia. Y yo no voy a dar por inocente a todo aquel que peca en contra de mí. Para mí no hay distinciones. No lo hay. Por eso dice la Escritura en Apocalipsis que los grandes y pequeños estarán de pie ante Dios. Grandes, poderosos, señores, presidentes, gobernadores, políticos, grandes y pequeños, siervos, esclavos, de toda clase, de todo linaje estará presente en ese día del juicio de Dios. Es por eso que Dios se manifestó en carne. Esta es la gran piedad de Dios que tiene sobre su creación. Dios mismo, tomando la forma de siervo, para venir a morir en una cruz, hecho semejante a los hombres, porque tenía que ser semejante a sus hermanos para poder ser un sustituto, para poder redimirnos, para poder ser nuestro libertador y nuestro salvador. Ese es el gran misterio de la encarnación de Cristo, hermanos. Cristo, nuestra esperanza de gloria, Dios en la carne. Reconocemos que Dios viene una semejanza de un hombre. Ahora podemos entenderlo por qué. Podemos entender el porqué de la encarnación. Tenemos un Dios misericordioso, un Dios piadoso. Un Dios piadoso que no busca lo suyo propio. Un Dios que busca el bien de los demás. Porque esto es bueno y agradable. 1 Timoteo 2:3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esta es la verdad, la gran verdad. Es lo que Dios nos revela. ¿A quiénes lo revela? A sus santos nada más, hermanos. El mundo no puede entenderlo. El mundo celebra a un niño en un pesebre. Nosotros celebramos la encarnación de Dios, que es más gloriosa que la resurrección. Dios manifestado en carne. Imagínense un rey revolviéndose entre la prole de su reinado, entre lo más vil, lo más sucio, lo más asqueroso, lo más abominable. Un rey justo, un rey que no tolera las injusticias, caminando por lugares oscuros, llenos de fango, con su andar y en su caminar llevando la luz, llevando la verdad. La encarnación es asombrosa, hermanos. Es más que la resurrección, más allá de la creación misma. 1 Timoteo 3:16, hermanos. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. En gloria. Que dice Filipenses
capítulo 2, que Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria y honra de Dios. Recibido arriba en gloria, exaltado por nuestro Padre. Padre, quiero que donde yo esté, estén ellos también, para que vean mi gloria. Para que vean mi gloria. Imagínense ese día, hermano, glorioso, en la venida del Señor, que transformará nuestra humillación a la imagen gloriosa de nuestro Señor. Hermanos, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios ni cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a nosotros. Y en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Que seamos humildes en nuestro andar en este mundo, al mismo sentir de Cristo. No vanagloriosos, ni sintiéndonos superiores. Seamos de un mismo sentir, combatiendo juntos en un mismo espíritu, en la fe del Evangelio, hermanos, en amor, que haya esa unidad, que sean unos como tú y yo, Padre, y que ellos también sean uno a nosotros, esa unidad en el espíritu, hermanos, y esa humillación, hermanos, será exaltada en el día de Cristo. Esa humillación será exaltada en el día de Cristo. Es difícil, hermanos, es difícil, pero el Espíritu Santo me da testimonio que se puede todo en Cristo, todo lo puedo en Cristo. Absolutamente todo, hermanos. Y esta Navidad que nosotros celebramos, hermanos, es la encarnación de nuestro Dios, y que nos enseña y nos muestra cómo debemos de vivir en este mundo. Un aprendizaje que es muy duro, a mí me cuesta muchísimo. Yo lo reconozco y lo acepto, me cuesta, pero es posible día con día mediante la obediencia a Cristo, hermano. Ese amor que siento por Él, mejor dicho, ese amor que quisiera sentir por Él, al guardar sus mandamientos y su palabra, hacer lo que Él me pide. Es difícil, pero deseo hacerlo. Quiero amar al Señor por lo que Él hizo por mí en esa cruz, que Él derramó su vida hasta la última gota para perdonar mis pecados, librarme de la condenación, también darme la libertad del pecado en su muerte. Dios les bendiga, hermanos, y para Dios es agradable que los hermanos vivamos juntos en armonía. ¿No se encuentran esas armonías? ¿Qué? Habitar los Salmo 133. Habitar los hermanos juntos en la armonía. Y damos gracias a Dios, hermanos, porque Dios está obrando en esta iglesia. Que Dios nos está dando un corazón a la semejanza de su Hijo. Eso es mucho más importante. Eso vale más, mucho más que todo el oro y que toda la plata. Tener a Cristo, ganar a Cristo, como dice el apóstol Pablo, y tener por basura todo lo que hay atrás,
para llegar al conocimiento de Cristo.